Muy bien, aquí estamos, arranque de semana, que se pinta primaveral al fin, ¿eh? Los primeros esbozos de la primavera aquí en Capital Federal, Buenos Aires de la República Argentina. Arrancamos la semana con el amigo Javier Correa, director de ADOC, la consultora de opinión pública. Bueno, y el tema está ahí candente, ya cansará quizás a algunos, ¿no? El tema presunta corrupción mileísta, capítulo droguerías, ¿no? Vamos a hablar con Javier Correa, que ya nos espera entonces ahí del otro lado. Javier, buenos días, ¿cómo va, Fernando? Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pautando un poco la entrevista y lo que vamos a hablar, justo veo un tuit ahora, aquí en la mañana de casi mediodía de este lunes, que no vuelva el kirchnerismo, mata la corrupción. Dice, más allá del nombre, menciono la fuente, no tenés vos por qué hacer alusión a ella en sí, me interesa el concepto, no quién la formula, la directora de Poldata, ¿no? Una consultora de opinión pública, Celia Kleiman, que yo la conozco. ¿Es tan así, crees vos? ¿Coincidís? O digo yo que yo dudaría un poco de esto, que el odio, digamos, la oposición al kirchnerismo, que no vuelva, dice ella, vence a un caso de corrupción, no es el primero, uno que se ha profundizado, que empieza a correr, no sé, ¿qué mirada tenés? Bueno, sobre el mensaje en sí, son opiniones. Lo que creo es que Ya. es un valor que tiene el gobierno, que es que la oferta electoral alternativa para los votantes de Milei en la segunda parte del proceso, digamos, en el balotaje, no encuentran que sin Milei vayan a encontrar otra alternativa rápidamente. Entonces, me parece que eso el gobierno tiene esa ventaja, la obtuvo siempre esa ventaja y todavía está. Por eso vemos en algunas partes y bastante consenso entre los encuestadores que la imagen de Milei post-Libra empieza a bajar y a erosionarse suficientemente para ser muy visible y que haya consenso total, pero la potencia electoral no se pierde. Habrá que ver ahora, porque estamos en un capítulo con sus particularidades el respecto a lo de Españolo y lo de Andis, pero me parece que a eso se refiere a que podés bajar tu imagen de gobierno, la imagen del presidente, pero la potencia electoral la sostenés porque hay una pregunta que se repite entre los encuestadores de la Libertad Avanza, los votantes de la Libertad Avanza, dicen, y bueno, ¿y cuál es la alternativa? No me gusta tanto mi ley, pero ¿cuál es la alternativa? Yo estoy un poco enojado, pero lo voy a volver a votar porque no tengo alternativa. Esa fórmula se repite permanentemente en ese segmento Mm. electoral. Ahora, sin ser esquemático, digo, uno tiene los votantes de primera vuelta, los más ultras, los más simpatizantes, los que más coinciden con mi ley, hasta en parte en la batalla cultural, si se quiere, no sé, de nuevo, ¿no? Como era el kirchnerismo núcleo duro, 15, 20, 20 y pico, y después tiene todo lo que se sumó de este ex PRO, ex Juntos por el Cambio, que recibe la centro-derecha, el antiperonismo. Uno tiende a pensar, reitero, quizás sea un poco esquemático para la pregunta, y que este segundo es el que se resistía a los modos y demás, y ahora se resiste, es un poquito más institucionalista en teoría y se debe resistir más a la corrupción. Corre el riesgo en este sentido de que ese votante, digamos, este que se sumó al tren mileísta o digamos, al votante de Milei en segunda vuelta, le pase un poco, salvando las distancias, lo que le ocurrió a Alberto Fernández, que en buena medida perdió el legislativo de medio término, no tanto por crecimiento de la oposición, sino porque sus propios votantes que fueron, no fueron a votar, con lo cual le bajó mucho el porcentaje de votos. A ver, reitero, no estoy planteando con esto que Milei vaya a perder en octubre. Digo que puede perder votante y ser un triunfo mucho más, llegado al caso estrecho, de lo que podía presuponerse hace un par de meses. Digo, puede haber este efecto de, no sé, vamos a ser muy claros, un votante del PRO, bastante votante del PRO que diga, bueno, pero con esto sí, la verdad que no voy a ir a votar en el kirchnerismo, tampoco me gusta una tercera opción. Ahora, mi mensaje es no ir a votar. Respecto del tema electoral, como te decía Fernando, sería muy cauto de cuánta potencia electoral perdés, independientemente del daño que este episodio le genere al gobierno. Es decir, este episodio creo que efectivamente le va a generar daño. Tengo algunas dudas respecto de la pérdida de potencia electoral. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, que es, bueno, si no hay alternativa, siguen algunos votantes o electores en este lugar. Ahora, yendo a tu pregunta concreta, esta segunda que me haces, te diría que el gobierno va rápidamente a quedarse con su núcleo duro cerca del 30%, que Ujú, es un núcleo que está más cerca del antiperonismo clásico en la República Argentina, que está entre 30, 35, 40, depende de los momentos ujú. electorales. Recordemos, por ejemplo, el caso de Mauricio Macri, que pierde la elección del 2019 con Alberto Fernández, llegando en las generales al 40% de los votantes,
cuando la percepción sobre la economía o la evaluación sobre la economía de Macri llegaba al 80% de negatividad. Es decir, el 80% de los argentinos decían, este proceso económico no me gusta, pero el 40% lo votó Mauricio Macri. Entonces hay un proceso, hay un elemento que tiene que ver ahí con posicionamiento ideológico y con optar. Uno no elige, uno Sí, opta sí, entre claro. Sí, diversas sí. alternativas. Bueno, en eso yo sería muy cauto en diferenciar muy bien el daño en la imagen pública del gobierno, que es para analizarlo más largo, mediano plazo, y el daño electoral, que es más de corto plazo. Yo haría una diferenciación ahí. Bien. Bueno, a ver, ¿qué reacción tuvo el gobierno? Primero de medianoche, ni siquiera dando la cara, ni siquiera Dorni, sino con un comunicado en medianoche, miércoles a jueves, diciendo que separaba a Spanolo, en principio preventivamente, algo así, y también al funcionario que se acusaba de ser el hombre de Lule Menem, que cobraría las coimas por Lule Menem ahí en el área de discapacidad. Recién ayer hubo un comunicado, bueno, Karina Milei salió a la palestra en un acto de con fiscalización de fiscales de ellos, diciendo no vamos a dejar que nos roben, no se refería a la corrupción, sino en todo caso un fraude electoral. Eh, Lule Menem emitió un comunicado anoche y hoy Martín Menem le dio un reportaje de centros amigable a Laje en televisión por cable. Milei en el medio bancando algunos tuits a la jefa, a Karina, pero no explícitamente sobre este tema en general y no ha explicitado, no ha dicho nada puntual. De hecho, ha tenido un par de alocuciones públicas, Bolsa de Comercio de Rosario y demás, con Circo Américas y no ha referido al tema. ¿Cómo es un poco la reacción del gobierno, digamos, en este sentido? Bueno, mala, Mm, lenta, mm, y te diría, de alguna manera, hasta te diría básica, ¿no? Por no decirte torpe o amateur, porque es básicamente todo lo que creo que tiene esta respuesta. Recordemos que los audios aparecieron hace 6 días, el ujú, sí, martes, hoy es sí, lunes, hoy aparecen las primeras menciones oficiales del gobierno, 6 días después. El daño está hecho, o sea, mm, vos lo que no resolvés rápidamente. Vos ya tenés que salir en comunicación, siempre decimos lo mismo que aplica a la vida, que es cuando vos tenés que explicar algo es porque ya tenés un problema. O sea, mm, después veamos si la explicación es consistente o no. La explicación, pues yendo ya a la parte de la explicación, no a la respuesta lenta, y creo que la respuesta también es mala, porque la explicación me parece que apunta a un poco lo que hablábamos recién, Fernando. El gobierno se va a acercar rápidamente hacia su núcleo duro de votantes, a los que no necesita argumentar demasiado. Un núcleo duro de votantes más cercanos a los fanatismos o a posicionamientos ideológicos muy intensos, no requieren demasiada sofisticación en los argumentos. Los argumentos los requieren periodistas que hagan periodismo y lo requiere la sociedad, ni siquiera los opositores, te diría la sociedad en el medio que no está encontrando representación, ni en el kirchnerismo ni en el mileísmo. A ese sector, y la explicación suena a una operación más del kirchnerismo, digamos. Seguimos explicando todo lo malo que le pasa a la Argentina, medio de una manera básica, que me parece que pierde potencia. Cristina está presa. Si vos decís que el kirchnerismo sigue generándote complicaciones y no hay más explicación, ¿cuál es la respuesta profesional? Bueno, primero rápida. Si a vos te acusan de algo que no hiciste, Fernando, calculo que vas a reaccionar bastante más rápido que luego de 6 días. Si a mí me pasara, creo que haría lo mismo. mm. Y además consistente, es decir, bueno, ¿dónde está la documentación? Independientemente de si los audios existen o no, yo te tengo que demostrar que lo que dicen los audios es negativo, porque esto no es la justicia donde se presume inocencia, esto es la política, se presume culpabilidad. Entonces, la Mm. reacción tiene que ir en base a esa premisa de la percepción de culpabilidad. Con lo cual me parece bastante peligrosa la respuesta y que, bueno, lo deja el gobierno nuevamente en un lugar de una crisis abierta, porque tenés la crisis del Libra que está abierta, eso no está clausurada. La crisis de las valijas que está abierta. La crisis de ahora estos audios y presuntas corrupción en Andis o con laboratorios queda abierta. Entonces, el gobierno no clausura problemas, sino que los deja abiertos y eso tiene efecto y no menor. Entonces, y termino con esto, me parece que el gobierno empieza a ser un gobierno viejo rápidamente. Empieza a tener problemas económicos que no son originales. Estamos hablando de tasas altas, de control del dólar, de inflación, de ver cómo vas a pagar las tasas altas que estás teniendo y qué costo va a tener Mm, sí, fiscal, si hay déficit o no hay déficit.
el crecimiento de la economía que no es tal, que hay elementos dispares para ver si crece o no crece. Y después tenés otro elemento que lo hace parecerse un gobierno viejo, que es encontrar una sistematización o un sistema de escándalos no resueltos en muy corto tiempo. Esto al kirchnerismo le pasó, pero tardó mucho más en pasarle. Al macrismo le pasó, pero con una sofisticación mayor, no era tan banal la idea de audios, bolsos, detenciones, allanamientos. Mira, tenía problemas en Panama Papers, parques eólicos, correo argentino, difíciles de explicar. Entonces me parece que es un gobierno que se está acelerando en lo negativo rápidamente y mal, por supuesto, obviamente, que eso va a tener efecto en su opinión pública, ¿no? Y es muy diferente al tema de la criptoestafa Libra, ¿no? Digo, en el sentido hasta de comprensión del ciudadano de a pie y demás. A ver. Bueno, para mí esa fue literalmente una piña en el mentón, ¿eh? Yo entiendo tu pregunta, apunta a la sofisticación del tema y la Sí, 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 explicación que sí, hay, total, total. pero yo creo que en ese momento eh, es como si hubiese perdido legitimidad de golpe el gobierno Mm. y básicamente cierta autoridad moral ante la duda. Por eso que te decía que Sí, sí, se sí, presume culpabilidad en la lo hemos política, no hablado. se Sí, presume sí, inocencia. sí. Eh, el tema, y vos decís lenta, la respuesta básica, y después cuando aparece mala, eh, digo, ¿cuánto tiene que ver con que están, vamos a decirlo claramente, hasta las manos? Digo, no hay mucho. Digo, a ver, en temas que ya conocemos todos, y vale aclararlo, para alguien muy escrupuloso, no los origina el mileísmo, no los originó el macrismo, no los originó el kirchnerismo, la corrupción política, los bolsillos del político, y sobre todo, y más que eso, para financiar campaña, ¿no? Digo, de los porcentajes de la obra pública, de la droguería, los laboratorios, lo que fuera, digo. Lo que pasa es que digo, ¿cómo sacar una respuesta? O bueno, te lo pregunto desde ahí, soy Milei, vamos a hacer una figura que uso bastante seguido y lo he hecho también contigo. Soy Milei, te llamo, Javier Correa, a ver, ¿me explica? Mire, estamos bastante hasta las manos, la situación es esto, usted más o menos la conoce, ¿cómo salgo por arriba? ¿Cómo puedo salir de esto estando bastante hasta las manos, desde el audio hasta la recaudación espuria que hace, en la que incurren casi todas las fuerzas políticas cuando gobiernan, etcétera, etcétera, etcétera? Digo, a ver, algún gesto de autoridad, en vez de que Lule salga con el comunicado, echar a Lule, no sé, por empezar o por lo menos tratar de condicionar. El gobierno que dice, ya te dejo, no quiero ser tan larguero, el gobierno dice, y hasta que no sepamos si hay, hasta que no salgan más videos, si no hay más audio o sale algún video, hasta que no sepamos este Fanuolo qué va a hacer, qué va a hacer, se presenta a la justicia, se va a estar arrepentido, no queremos empezar a desandar el camino, a mostrar mucho las cartas hasta no tener un poco más claro el juego. En el medio lo que vos decís, esto generó lentitud, lentitud de reacción, respuesta básica, etcétera. Te escucho ahora de nuevo, resumiendo, soy Milei y te llamo. Mira, Javier, estamos bastante hasta las manos, pero ¿cómo puedo salir por arriba? ¿Cómo es la mejor forma de la comunicación en crisis, aunque ya sea un poco tardía de esto, a esta altura, hoy lunes 25 de agosto? Mira, el protocolo básico ante estas situaciones es juntar toda la información disponible que explique tu postura. Si tardaron 6 días, hay alguien o que no tiene esa información o que no la pudo juntar o que hay un proceso, un protocolo que no se cumplió, que es Mm, básico. Entender a quién estás afectando directamente, a quién afectas indirectamente, que es a todos los argentinos, pero directamente a alguien que ya venís afectando, que es el segmento de la discapacidad en la Argentina, las personas con discapacidad en la Argentina, ni mm, hablar a aquellos que dependen del Estado, y sobre eso tenés una acusación que afecta tu moral, tu capacidad moral y tus valores, tus principios y además tu capacidad para estar en el cargo en el que estás. Bueno, ujú. sobre eso tenés que responder rápido y bien. ¿Qué es la parte bien? Que es lo que me preguntás vos. Bueno, juntar toda la información que demuestre que acá no hay ningún sistema de coimas, que los contratos que se hicieron bajo licitación, bajo estas características, que si hay aumento en la contratación es por determinada cosa, porque ganaron precio, porque son más serios, por lo que sea, no apareció nada. Es más, aparecieron allanamientos, detenciones, las versiones indican bolsos con dinero en las detenciones de las personas vinculadas. Entonces, bueno, yo creo que entre la torpeza y la dificultad para encontrar la información está navegando el gobierno, digamos. Y me parece que pierde una ventaja muy importante. Creo que hay gran sector de la población argentina que le hubiese creído o le creería rápidamente al gobierno, pero está pidiendo, dame algo, dame una soga sobre la cual creerte, porque yo no quiero volver al pasado. Eso también para que no se confunda nunca el sector del peronismo, el sector de la oposición, que es
yo creo que pase lo que pase con este gobierno, se erosiona rápidamente su imagen o lentamente, no está en condición la sociedad argentina de volver a ese peronismo del que se fue en 2023. Así que me parece acá que es Pero para tener en cuenta de ambos ahí lados de por la ejemplo, grieta. ahí lo incluís a Kicillof, por ejemplo. Kicillof es el peronismo del 2023. Yo creo en términos de percepción Sí, y de sí, opinión sí, pública, sí. Kicillof no representa algo distinto que aquel peronismo. Mm. No digo que no lo represente No, de no, no, verdad, lo que percepción. digo Sí. es, estamos hablando de la percepción y no logra Kicillof ser algo distinto al kirchnerismo, por razones obvias, digamos, ¿no? Bueno, él habló de otra canción, se ha cortado un poco ahí de Cristina y demás. No lo estoy defendiendo de ya, no digo tratar No, está claro, pero como interpretación de estamos él, hablando digamos, de ¿no? opinión pública y de Sí, sí, sí. percepción, hablar de Mm, otra canción y marcar las diferencias del mm, kirchnerismo es para gente recontra politizada e mm, informada que sabe lo que refirió con otra canción y mm, sabe las tensiones que hay. Ahora, para la ok. gente no informada, la que vive una vida, como lo hemos hablado muchas veces, más Sí, sana y más sí, sí. real, no puede distinguir entre 50 tipos de blanco, todo blanco. Entonces, acá no hay diferencias y me parece que eso es la gran batalla que va a tener que brindar el peronismo, demostrarse realmente una renovación. Bien. Ustedes publicaron, que ya vamos a ir a eso, un informe días pasados sobre, bueno, la repercusión digital de todo esto. Antes te quería preguntar, más allá de las menciones de Milei, las menciones negativas, la figura de Karina Milei, porque hablamos de un contexto, se hizo un poquitito el caminito de la respuesta del gobierno, echar funcionarios, recién anoche comunicado de Lule Menem, hoy entrevista de, algún tuit también anoche, pero hoy entrevista puntualmente de Adrián Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. En términos digitales, la gloriosa, digamos, armadura digital de Milei, ¿qué reacción tuvo? Por lo que yo vi, abstención o nada, digamos. Silencio, ¿qué reacción hubo de los defensores, la patrulla digital amplia mileísta? Digamos que está pagada también con el dinero de todos en general, ¿no? Sí, bueno, bastante silencio en base Mm, a esto de que no se había encontrado argumentación. Imagino que hoy mm, con la salida de Menem, con la idea de la operación del kirchnerismo y la idea que creo que va a permear en la operación del kirchnerismo mm, junto antes de las elecciones, que ese discurso va a permear, ¿no? mm, Positivamente en ese electorado, pero bastante silencio, el comportamiento digital, que como hemos hablado, Fernando, ya venía complicado para el gobierno, con este va a ser el séptimo mes, el que termina ahora en agosto, en donde la negatividad le gana la positividad, es decir, cuando hablamos de Milei en el territorio digital, es mucho más negativa la conversación que positiva. Es el séptimo mes consecutivo que pasa esto, en lo que llamamos muchas veces Mileilandia, ¿no? La casa de Milei, el lugar donde se sí, desenvuelve no solamente la comunicación, sino también la política, porque la lógica digital es lo que construyó Milei afuera del mundo digital y llevó la lógica digital de confrontación, de agresión, de baja argumentación al Congreso de la Nación, a la sí. política, a la relación con los ¿Y desde, gobernadores. desde Eso cuándo, también tiene Javier? efecto y lo estamos viendo ahora. Perdóname, Javier, la interrupción. ¿Desde cuándo vienen registrando la positividad, al revés, ¿no? Es decir, 7 meses de negatividad le gana la positividad sobre la imagen de Milei. ¿Desde cuándo ustedes vienen registrando que Milei ganaba la batalla, digamos, en redes o en los dispositivos digitales? No sé, desde mediados del 2023 antes de la elección, o sea, ¿desde cuándo venía como positivo, positivo y ahora registramos 7 meses de goles en contra más que a favor? Milei empezó a caer un Mm, poco en su protagonismo, es decir, en la cantidad de veces que era mencionado en mm, territorio digital, siendo todavía el perfil lejos más mencionado, ujú, en octubre del año pasado. Que de ahí tuvo un pico muy grande en Libra, volvió a ser muy mencionado. Recordemos que además Libra fue un tema que las menciones se dispararon porque además implicaba muchos lugares del mundo, ¿no? Donde se hablaba de esto por sí, la temática y demás. sí, sí. Pero lo que sí registramos después de Libra es no solamente la caída en su protagonismo persistente hasta el momento, sino el aumento de su negatividad. Es decir, se habla menos del presidente y cuando se habla mal. Quiere decir que en el territorio digital empieza a acercarse a su grupo de intensidad. Es decir, ¿quiénes hablan bien del presidente? Y los más intensos. ¿Qué es lo que creemos que va a pasar con la opinión pública en el mediano o corto plazo? Que se va a ir quedando con los intensos que van a sostener la gobernabilidad del presidente. Recordemos una cosa, Fernando, que es un presidente que durante todo el año pasado chocaba contra todo y todo se lo podía bancar porque la opinión pública le respondía positivamente. Es decir, la acción gubernamental y la acción política del presidente se alta aceptación en las encuestas.
si no, no hubiese sostenido eso, porque los gobernadores se hubiesen confrontado de manera distinta, porque el Congreso, que ahora tiene 48 derrotas en el Congreso Nacional en este año, o sea, en 48 votaciones le fue mal. Eso se hubiese adelantado si no hubiese sido porque la opinión pública no lo acompañaba. Esto lo planteo porque en un proceso en el que pierde protagonismo el mundo digital, gana negatividad y la opinión pública empieza a erosionarse de manera persistente, bueno, hay que ver esto, digamos, hay que prestarle mucha atención. No es una pavada lo que estamos hablando, si además le subimos el tema de la macroeconomía, hoy tiene un vencimiento muy importante respecto de la pelea por los pesos y para que no se vayan esos pesos al Ujú. dólar con los bancos y de la microeconomía que tiene que ver con el consumo, el salario, la inflación, etcétera, ¿no? Vos decías que el desgaste es mayor que en épocas kirchneristas y ni hablar de las macristas también, en términos Más de desgaste. rápido, no, Más rápido, sí, sí, más más rápido. rápido, sí. Esto tiene que ver con la disrupción del personaje Milei. Lo vemos todo el día, ¿no? A lo Trump tirando todo el día iniciativa. Bueno, ahora parado, digo, en la primera etapa del gobierno, tirando todos los días 10 medidas por día, te tira un paquete de un decreto que contiene 10.000 resoluciones, digo, con la vorágine que impone los fenómenos disruptivos de este tipo de centro derecha extrema con el tema también maridado, esto articulado con el tema de la nueva comunicación y redes, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que tiene que ver con dos cosas. La primera con la intensidad, Bueno, con lo que que tiene que ver con la disrupción. mm, Eso ha generado, por supuesto, amores, pero también produjo muchísimo rechazo bueno, también intenso. Es decir, hay un sector de la sociedad al que no le pasa desapercibido Milei y que empieza a sentirse afectado negativamente por el presidente, por sus formas, y si bien ese sector de la sociedad no logra encontrar una representación, si no ahí perdería está. la Sí, elección, sí. la encuentra diseminada. Ahora, hay un Mm. sector de la sociedad que, así como logró intensidad positiva, logra intensidad negativa. Esto es el primer motivo, el más importante probablemente. Y el segundo motivo, en realidad creo que este es el más importante, tiene que ver con que la sociedad no ha encontrado el fin de sus problemas, no ha encontrado el fin de la incertidumbre, no ha encontrado el fin del miedo a perder el trabajo, no ha encontrado el ordenamiento económico en las familias, aumenta la tasa de morosidad en las tarjetas de crédito a niveles mayores que el de la pandemia. Entonces, cuando uno empieza a ver los pequeños datos de la microeconomía en las familias, empieza a ver que, bueno, acá hay otro problema grande que explica la situación del presidente, que es todo lo que hiciste, todo lo que rompiste y la motosierra y todo lo que fuiste a fondo que yo bancaba porque quería que las cosas cambien de verdad, no me están dando los resultados esperados. Entonces ahora todo lo que hacías antes ya no empieza a tener el mismo efecto porque creo que sigue haciendo daño a algo que no logra a Mm. mí satisfacerme. Eso me parece que es un poco la percepción que encuentra en el Mm. sector central o en el sector centro del espacio Mm. ideológico de la Argentina. Uno a veces, no porque yo tengo una inteligencia importante, pero digo, puede plantear preguntas desafiantes que a veces no tienen respuesta fácil o simple. Digo, a ver, digo, y con el diario el lunes, no soy un poco injusto, pero quiero decir, uno puede hoy empezar a argumentar o atisbar que Milei se equivocó pensando que para la gente era tan importante la inflación, pero solo la inflación, y se queda con ese argumento, con ese cassette, no puede resetear, no puede cambiar el tema y se queda ahí y no va a tener más formulación que esta. Digamos, a ver, ¿era importante la inflación? Sí, la inflación era terrible, el gobierno anterior quizás nos dejó al borde de la I, pero está en discusión, pero también un 210% era un tema medular para la sociedad. Ahora, esto tenía que ir acompañado de, o en una próxima fase, o después de ganar las elecciones, pero uno esto no lo ve, ni que Milei tenga la fase 5 ni que el año que viene haya mejoras en la calidad de vida de la gente, baja el desempleo, dinamización de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, reitero, a ver, con lo dificultoso que quizás sea responder esto, pero digo, y con el diario del lunes reitero, ¿se equivocó Milei en la lectura? ¿Hizo una lectura parcial o hasta donde le dio a él? ¿O arreglar, digo, arreglar solo la macro, pero se olvidó de la micro? ¿Le faltó la pata de la micro? Yo creo que respecto de la inflación, el presidente hizo una lectura correcta, Desde ya, que no hizo, que no llegó a ser el peronismo, que es la totalmente. inflación es el peor de los problemas. Mm, Lo que sí creo que se equivocó, y no con el diario del lunes, era bastante evidente en su momento, y mm, éramos muchos los que lo planteábamos, era en no hacer política, en saber que todos los gobiernos van a tener problemas en algún momento de su mandato, que los problemas que tienen los gobiernos no son menores, y no construyó un plafón, un ordenamiento, un sostén institucional con gobernadores, con legisladores que quieran apoyar en el momento de la mala. Creo que ese es el principal error, la idea de
comunicar la antipolítica, pero después no hacer política realmente, digamos, cuando es tu principal actividad. De hecho, sos presidente de la nación Sí, elegido sí, 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 sí. por el voto, digamos. Digo esto, me parece una boludez, pero digo, bueno, No, si no, vamos a negar total, la política siendo política, total, también es una boludez, digamos, ¿no? total. Entonces, me parece que ese es el principal error y no es con el diario El Lunes, era bastante evidente que Ok. ahí había una falla, que hace un año decíamos, che, esta falla en la dinámica de gubernamental le está funcionando bien. Bueno, había que esperar, digamos, ya no está funcionando bien y como decíamos recién, se comió 48 derrotas No, legislativas no, en un año total electoral. Y total lo bueno, de lo que no preparaste las malas. Bueno, voy a ver un poco el fenómeno disruptivo. El fenómeno disruptivo, uno piensa, digo, en ese sentido uno entiende la lógica de Milei. Es un fenómeno disruptivo. No vengo acá para hacer alianzas, para tener sostenibilidad con el PRO, para tener 10 gobernadores muy amigos que me banquen. Ahora, más allá de eso, digo, yo iba al tema del diagnóstico, el diagnóstico más desde lo económico-social. No se quedó solo con el capítulo inflación y digo, no podía dejar estar o no podía patear para el año que viene, aunque yo creo que el año que viene no tiene cartas para bueno, resolverlo, pero digo, en, la pata micro, o sea, se quedó con la gran macro, reordenamiento, ajuste, motosierra, baja inflación, pero te faltó en algún momento, o empezar, no sé, la primera etapa más corta, inflación, y después seguir con inflación, pero empezar a meter la micro. Yo creo que no tiene argumento, no tiene política para hacerlo. Eso es otra discusión, pero digo, entonces, ¿pero le falló el diagnóstico, digo, en ese sentido, o no? ¿Me explico la pregunta? ¿Qué pasó? ¿Me escuchás ahí? ¿Oh? ¿Javier? Me quedaste congelado. No sé si me estás escuchando. A ver ahí. ahí está, te Ahí está. Te me recuperé. habías quedado congelado. Dale, dale, dale. Perdón. No, 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 yo no te escucho. Eh, Te sigo teniendo congeladora. Futuro de poder prever de acá a A ver. 3 o a 6 meses qué es lo que vas a hacer con tu economía. ¿Me escuchás ahí? Ahora pareciera que sí. Dale, a ver. A ver, espera que voy a moverme un poco. No creo que sea mi internet en este caso, porque no me marcó que está bien estable, pero bueno. Si querés sacar la imagen para efectivamente para tener mayor conectividad, no hay problema. Dale, sí. Ya terminamos. Ahí, ahí vos me avisás. Dale, ahí Eh, te escucho, sí, dale. lo que te digo es, me parece la inflación que efectivamente se quedó corto, que la Mm, inflación es un fenómeno eh, que no lo entendió el peronismo, que era básico, que era de sí, sí, primera necesidad. sí. Que eso era mucho peor que el ajuste. Y esto no lo digo yo, lo dice la opinión pública, los votantes, los electores y la paciencia que la sociedad argentina le tuvo Mm. a todo este proceso. Tener Entonces, inflación se eso, siente más, tener inflación se siente más duro que emprender un ajuste. por supuesto, y eso es lo Bien. que no, eso si querés es el mayor acierto de Milei, que Mm. es haber leído eso que no era tan fácil leer, ¿no? La idea Sí, sí, de sí. la campaña de Massa que es, che, va a venir el ajuste. Y la campaña de Milei que era, sí, va a venir el ajuste. Y la sociedad que hizo, votó el ajuste Bancó el porque lo ajuste. que no, porque primó el miedo a la inflación. Eso Bien. si querés es el mayor hallazgo. ¿Cuál es Total. el mayor error? Que la inflación no es el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es la incertidumbre y la poca desarrollo económico que van teniendo las personas o la degradación económica. La inflación es el síntoma mayor que tenía la sociedad. Entonces era resolver el primero, que termina al resolverlo o al bajarlo notoriamente, siendo un combustible a la credibilidad. Che, está bajando la inflación, voy a creer que esto va a mejorar. Ahora, si baja la inflación y se estanca la economía, las familias no están mejor, eso empieza a tener gusto a poco y me parece que está pasando eso rápidamente. Si a eso le agregas escándalos de corrupción, mientras yo estaba haciendo el esfuerzo que me pediste a mí como votante tuyo, que haga el esfuerzo porque esto va a mejorar, bueno, se va a acelerar el desgaste. Y me parece que todo eso es la combinación que está pasando porque la inflación no era el problema, era el síntoma. El problema es, queremos certidumbre, efectivamente la inflación nos sacaba la certidumbre, Ujú. sacar la inflación te da idea de futuro, pero queremos desarrollo económico, que la plata alcance. Y ese es el problema que empieza a aparecer en las encuestas, la plata no alcanza y pérdida o disgusto con la situación laboral de las personas.
¿Qué pasa si Milei gana? A ver, reitero, hasta hace 3 meses, lo dije hace un ratito, se encaminaba un buen triunfo, siempre está el número ahí, el 40 más menos, si saca 45 es un triunfazo, si saca 40 es un buen triunfo, si saca 35 es una mala elección, en el medio están los 37, los 38, los 42. Letra chica, a ver si ganan efectivamente Provincia de Buenos Aires. Yo creo que en septiembre no, pero en octubre es muy probable, etcétera, etcétera. Y la distancia respecto al segundo, que es el peronismo a nivel nacional, que vaya a saber uno cómo va a sumar algunas islas peronistas de algunas provincias. Digo, ¿qué pasa si el gobierno gana moderadamente bien? No sé, por poner el número 40, gana Provincia de Buenos Aires, o sea, tiene un buen triunfo, no un triunfazo, o sea, no gana River 4-1, gana 2-1 de visitante, un buen triunfo. Y se la creen un poco, digamos. Bueno, vieron, al final nos votaron todo, la corrupción quedó atrás, bajamos la inflación y con esto la gente ya está. ¿Qué puede pasar? Que es mi temor, o de lo que es peor que le puede pasar a mi ley. Bueno, el no aprendizaje, la trampa la Mm, trampa del mm, éxito es que uno es más difícil aprender. Por supuesto, todos queremos el éxito, todos queremos ganar y no tenemos ganas de estar aprendiendo a las piñas. Pero bueno, las derrotas te producen aprendizaje o mayor aprendizaje que las victorias. A mí me mm, parece que una victoria puede, si el gobierno no la analiza puertas adentro sí, de manera correcta, puede acelerar aún más los procesos de desgaste. Esto ya lo vimos. Le mm, pasó no solamente a Macri, que es el ejemplo más obvio que nos viene a la mente, sino a muchos ganadores de elecciones intermedias, de Narváez, Massa, ujú, eh, son muchos de Larreta, ¿no? Digamos, los casi presidentes en la Argentina siempre estuvieron a la orden del día. Los Massa fue casi presidente, Larreta fue casi presidente, Cafiero sí, fue casi presidente, y sí, sí, todo era 2 años antes. Entonces, la confusión 2 años antes es como una constante en la historia democrática argentina. Me parece que deberían tener cuidado. ¿Cuál es el cuidado? Bueno, yo creo que hay fallas en el sistema político, en la forma de hacer política, hay fallas en el sistema económico. Me parece que la idea de no hay déficit, pero te estás llenando de dólares prestados que después hay que devolver en algún momento y que así vas a sostener la economía argentina y encima sin crecimiento y sin grandes niveles de consumo, bueno, me parece que tiene falla por todos lados, digamos. El tablero del gobierno, pero analizado con honestidad intelectual total, mm, está titilando en amarillo y en rojo en casi todos sus aspectos. En el aspecto legislativo, en el aspecto macroeconómico, en el aspecto microeconómico, en el aspecto moral o ético. Entonces, la verdad que por más que el triunfo exista porque hay una mm, posibilidad, hay que ver mm. con qué honestidad interna lo analiza el gobierno de manera tal de poder resolver los problemas que vienen, ¿no? Bien. Javier, un gusto como siempre, ¿eh? Un placer, Fernando, un abrazo enorme. Abrazo grande. Javier Correa, director de ADOC, en nuestro primer streaming de la semana, analizando un poco, bueno, a partir de este nuevo presunto caso de corrupción que afecta al gobierno, pero bueno, mucho más allá también un poco en el entorno electoral, la comunicación digital y demás. Nos estamos reencontrando pronto con ustedes. Muchísimas gracias. Tengan buena semana primaveral los que viven aquí con nosotros en la ciudad de Buenos Aires.